Refresca tu vida espiritual, conoce más a Dios, profundiza en verdades que te ayudarán a crecer en tu fe. Podcast Palabras de Fe con tu amigo, consejero y pastor Engelbert González Pineda, con Devocionales, reflexiones bíblicas, mensajes dominicales, entrevistas. a continuación, conversaciones espirituales con otros creyentes. Bendiciones, bienvenidos a todos los que se están conectando a través del podcast Palabras de Fe. Hoy tenemos un día muy especial porque estamos compartiendo con dos personas con quienes estaremos en un evento en el mes de septiembre de 2024 que hemos llamado Conferencia Fundamentos del Liderazgo Transformador. Queremos traer para ustedes en esta conferencia, vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que queremos compartir con ustedes, pero en este episodio particularmente del podcast Palabra de Fe, vamos a profundizar sobre aquellos temas que vamos a hablar en la conferencia. Evidentemente va a ser una temática un poco diferente. Queremos compartir sobre las anécdotas que nos llevaron a nosotros a pensar en esta conferencia para ustedes, y también queremos ver un poco cómo el doctor Leonardo Contreras, que tengo acá a mi lado, y el pastor David Márquez, misionero que está en Perú, van a alimentar todos aquellos principios, fundamentos y valores que es importante que como líderes tengamos. Quiero darles la bienvenida. No sé por dónde comienzo. Vamos primero con el doctor Leonardo Contreras. Bienvenido, Dios le bendiga. Tiempo para que se pueda presentar antes de iniciar formalmente el podcast Palabras de Fe. Bueno, quería darte las gracias primero y gracias a todas las personas que nos van a escuchar. Eh, Como todo, gracias por también a el pastor Davis, que está con nosotros, y también con el pastor Engelbert González. Como sabemos, y yo les había hablado en anteriores oportunidades en Palabras de Fe sobre algún otro tema, sobre todo el tema de si la Biblia está obsoleta o no. El carácter, eso es una de las cosas interesantes a hablar en la conferencia. Entender Eso es qué es el carácter. solamente un preámbulo de lo que vamos a hablar en este capítulo del podcast Palabra de Fe. Quiero comentarles que el doctor Leonardo Contreras es amigo, mentor, por muchos años me ha ayudado y hemos caminado juntos en varias temáticas. Él es fundador y director del Ministerio de Estadísticas Cristianas, un ministerio sumamente interesante. Podcast Palabra de Fe sale en el canal de YouTube, en video y audio, también a través de YouTube Music, pero también salimos a través de Amazon Podcast, Spotify y Apple Podcast. Así que usted puede también verlo o también escucharlo a través de estos reproductores. Y bueno, y ahora tengo acá a mi lado al pastor misionero David Márquez. David es un amigo. Iniciamos el ministerio de líder hace 18 años, conjuntamente con Jesús. Jesús es un primo de David, a quien amamos profundamente, está en la presencia del Señor en este momento, pero esta idea del ministerio Palabras de Fe, que es el hijo desde el líder ministerial, comenzó como una idea que Dios puso en mi corazón, y cuando lo compartí con ellos, inmediatamente me dijeron: queremos iniciar. Te doy gracias, David, por eso. Y hoy día David es ministro del Evangelio, es pastor, es misionero que temporalmente está en Lima, Perú, y tiene una hermosa esposa, inteligente, cristiana, de valores y de principios, y sobre todo dos bebés maravillosos y espectaculares. Pero háblame un poquito más, David, de preámbulo, y luego entramos en la temática que vamos a tener hoy. Gracias, Engelbert. Gracias, doctor Leonardo. Es un placer para mí estar aquí. Como bien decía Engelbert, mi nombre es David Márquez. Actualmente soy pastor en una congregación en Lima, Perú, y hago funciones de misionero. He viajado en estos últimos 6 años por casi toda Perú. No he ido al Cusco. La gente suele preguntar eso, al Machu Picchu. No he ido Qué rico. porque la mayoría de mis viajes son de trabajo, son del ministerio, y hay muchas anécdotas que pudiera contar, pero el Señor ha sido bueno desde ese momento en que iniciamos allá. Es de líder, y es de líder ministerial, donde participé como de los pioneros. Ha sido una bendición poder darle al pueblo cristiano quizás herramientas que consideramos tan necesarias, en el sentido de
todos podemos llegar a ser líderes, sí, ese quizás es el pensamiento, y solo necesitamos una capacitación bíblica y necesitamos solamente una capacitación doctrinal, pero la realidad es que necesitamos un poco más o mucho más, que es las bases fundamentales del liderazgo, que también son bíblicas, pero que si no son aplicadas de la manera correcta, podemos fracasar. Así que para mí es un placer hablar de este tema de liderazgo transformador y más en estos tiempos que tanto necesitamos un liderazgo diferente en nuestra cultura. Gracias, David. No, no está fácil los temas con los que ustedes están comenzando. Creo que sí es posible el poder crecer, madurar y poder influenciar en la vida de otras personas y ayudarles a crecer. Al final nosotros solamente somos como ayudadores un poco, ¿no? De lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. En este episodio de hoy del podcast Palabras de Fe, en esta entrevista que estamos teniendo, en este compartir, estamos enfocados en la conferencia que vamos a dar el viernes 20 de septiembre, viernes 20 de septiembre de 2024, 8 p.m. Argentina y Chile, 7 p.m. Venezuela, República Dominicana y zona del este, 6 p.m. hora de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Centroamérica y la zona del este de los Estados Unidos, y 5 p.m. hora de México, Colorado y la zona central de los Estados Unidos. Este día vamos a estar hablando de fundamentos del liderazgo transformador. Creemos profundamente, como decía el pastor Leonardo, como decía el pastor David, que necesitamos líderes, pero no en el liderazgo como eventualmente lo vemos en el mundo, y podemos aclarar eso luego cuando toquemos el tema del liderazgo. Voy a aclarar un poco, porque hay algunas personas que le tienen miedo a la palabra liderazgo. No, pero es que la palabra liderazgo no aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia, pero podemos definirlo con las funciones y con los roles que muchos de los personajes bíblicos tuvieron. Pero el punto es que nosotros vamos a tocar en esta conferencia 6 puntos. Vamos a tocar 6 aristas que nos hemos dividido entre nosotros. Y este podcast vamos a hablar de esos 6 puntos, pero repito, no vamos a hablar lo que vamos a decir en la conferencia, sino el por qué nosotros definimos poder dar esta conferencia y poder animar al pueblo evangélico a reenfocar sus esfuerzos en el desarrollo de competencias, carácter y de ciertas habilidades y necesidades que tienen que tener los líderes cristianos. Así que vamos a comenzar con el primer punto, y este primer punto está dedicado para David, que está en Lima, Perú, y hacia tu experiencia, algo que por cierto, David y yo compartimos iglesia en nuestros primeros años, compartimos iglesia, estuvimos en la misma iglesia por varios años, caminamos juntos. Puedo decir que tuvimos pastores que impactaron nuestra vida con este tema que va a hablar Dave en este momento. Y quiero hacerte la pregunta con la misma palabra que acabo de utilizar. ¿Cómo ha impactado tu vida devocional en tu ministerio? ¿Cómo ha impactado el querer conocer a Dios de una manera correcta? Por ejemplo, a través de las escrituras. ¿Y cómo ha impactado el leer las escrituras de una manera metódica tu vida y tu ministerio? Eso es una excelente pregunta. Yo em, he estado toda mi vida en la iglesia, desde los 12 años, y he pasado por diferentes experiencias y circunstancias, altos y bajos, pero cuando yo comencé a sentir un hambre de la presencia de Dios, me di cuenta en un momento que todo lo que yo había probado me era insuficiente. Es decir, el grupo de jóvenes me era insuficiente, los consejos que me daba algún líder me era insuficiente, algún libro que había comprado cristiano me era insuficiente, la música me era insuficiente. Así que comencé a entender que quizás yo no conocía tanto a este Dios en el cual yo profesaba desde los 12 años. Entonces, más o menos a mis 27, 28 años, comenzó una crisis de fe. No es que yo no creyera en Dios, yo seguía creyendo en Dios, seguía creyendo que era verdad, pero me di cuenta que no le conocía realmente, o por lo menos lo que conocía de él, repito, me era insuficiente. Entonces, esta hambre comenzó y de repente
me vi forzado a hacer algo que yo no había entendido, que es, oye, necesito educarme más en cuanto a Dios. Así que a partir de allí entré en el seminario teológico, comencé a ver clases, digamos, de teología y como más a la parte intelectual. Y para mí fue un nuevo descubrimiento. Yo no podía creer que conociendo intelectualmente más a Dios, hacía crecer más mi vida personal espiritual, mi vida se fortalecía más. Y eso a su vez fortalecía más mi liderazgo, porque al tener una base más segura de lo que yo creía que era Dios, eh, eso automáticamente se fue a mis palabras, a lo que yo pudiera decir en el ministerio, lo que le pudiera aconsejar a algún hermano, porque ya no era solo de la emoción, sino también era de una teoría que me superaba a mí. Porque Dios es verdad, aunque yo crea o no crea, Dios es verdad. Pero Amén. cuando yo más me acerco a Dios, puedo vislumbrar más, es como que una nube que se va quitando y se hace más real en mí, porque emocionalmente a veces puedo estar muy, muy contento, pero muchas veces puedo estar triste. Entonces mi Dios de emociones varía. Si yo solo creo en ese Dios emocional, cuando estoy contento, Dios es lo máximo, pero cuando estoy tumbado en la cama con depresión, pues Dios está súper alejado de mí. Entonces esta Ujú. nueva perspectiva para mí me fortaleció mi vida personal en esos tiempos de crisis, porque a partir de ahí entendí que no dependía de mí. Yo emocionalmente pudiera estar tumbado en el piso, pero Dios seguía siendo bueno. Y a partir Amén. de ahí creo que de mis versículos favoritos fue el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé en Jehová, lo digo en Reina Valera 1960, pacientemente esperé en Jehová y él me escuchó y se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre roca, puso cánticos en mi boca de alabanza porque entendí que es eso, que no dependía de mí, en el liderazgo no dependía de cuán fuerte era yo, sino cuán fuerte es Dios, y eso vino pues a raíz de conocerle más, estudiar más de él, involucrarme más en la oración, etcétera, ¿no? Y no quisiera adelantar mucho más, eso un poco. Y la pregunta que me queda para terminar este bloque con vos sería, ¿qué consejo podrías darle a alguna persona que tal vez está luchando por mantener la constancia en su vida devocional? Hay muchos evangélicos, muchos cristianos, muchos creyentes, incluso muchos católicos que van a ver este programa, que no saben qué es un devocional o que no saben cómo conectarse con Dios. Tal vez no han visto a nadie y nadie les ha enseñado. Mi pregunta sería, ¿qué consejo puedes darle a esa persona que está luchando con esto como lo luchaste? Una crisis de fe, siento que Dios está lejos, tal vez pequé y siento que Dios me abandonó. ¿Qué consejo podrías darle en este momento a estas personas? Bueno, partiendo a partir de lo que ya dije, cuando tú le conoces un poco más al Señor, tienes que entender que Él debe ser tu deleite. Por ejemplo, dice el Salmo 1, ¿verdad? ¿Quién es bienaventurado? Pues el que se deleita en el Señor. Pero habla acerca de deleitarse a través de la palabra. Quizás un reto para todo aquel que desea conocer más de Dios sería eso, pasar más tiempo en la palabra. Y entonces te hablaríamos un poco de lo que tú dices, ¿qué es un devocional? Algo muy bueno que ha hecho la iglesia evangélica es enfatizar, enseñar en el discipulado, en hablar con los nuevos hermanos, es que necesitan un tiempo devocional. Y un tiempo devocional es sencillamente un tiempo especial que tú pasas con Dios en la soledad, te paras temprano a las 5 de la mañana, 5:30, está todo callado, tu mente está en reposo, prendes una pequeña luz, tomas tu Biblia, tomas un cuaderno con apunte, oras al Señor, lees una porción de la Escritura, que el Espíritu Santo te ilumine qué quiere decir eso para tu vida y te haces preguntas. ¿Qué está hablando este texto? ¿De qué me ayuda este texto? ¿Hay alguna palabra clave que yo encuentro en este texto? Y
esto que he aprendido hoy, ¿cómo lo aplico a mi vida? Yo sé que esto suena quizás en estudio y esto suena más como algo educativo, pero realmente cuando uno hace el ejercicio, muchas veces luego ya lo puedes hacer en un hábito, un buen hábito, y lo que va a ocurrir es que tu espíritu va a estar más conectado con el Señor, con el verdadero Señor, no el Dios de las emociones, no el Dios de mis pensamientos, sino el verdadero Dios. Entonces el consejo es primeramente, pues eso, es entender esto que es un devocional y a partir de allí tomar una disciplina. Necesito apagar todo lo que es las distracciones en mi vida por lo menos una hora al día. Si puede ser más, mejor, pero por lo menos una hora al día. Necesito apagar el celular y las redes sociales, necesito apagar el Netflix, necesito apagar pues conversaciones que no me producen nada, la televisión, etcétera, y dedicarle un tiempo únicamente a Dios. Y pues lo último que yo diría es siendo constante. Yo lo que aconsejaría es la constancia. No necesariamente yo tengo que hacer un estudio bíblico larguísimo, pero sí todos los días comprometerme con el Señor. Señor, quiero pasar Buenísimo. un tiempo contigo, solo para ti, porque si es el ser que más amamos, pues podemos dedicarle un tiempo diario. Y entonces eso sería el compromiso. Ujú. Claro, sería lo lógico. Si decimos Sí. que lo amamos, quisiéramos estar con él. Y de ahí saltamos a un tema que ya el pastor Leonardo avanzó y tiene que ver con el carácter, que es un segundo tópico. Eh, Creo que mucha gente, como en teoría, así como decimos Dios existe, en teoría decimos el carácter es la esencia del liderazgo cristiano. Pero, ¿cómo cree usted que el carácter eh, se pone a prueba en los líderes cristianos hoy día, en este tiempo? ¿Cuáles pueden ser las características que más necesita un líder cristiano el día de hoy? Uno de los principales problemas que tienen los líderes hoy en día es que se buscan esquemas y estereotipos que no están en la palabra. ¿Ok? Yo no quiero hablar de los que piensan o que creen o que por razones de economía muy grande piensan que son líderes. ¿Entiendes? Porque uno de los graves problemas que hay, porque estamos hablando de liderazgo, o sea, queremos dar a entender cuál es el carácter que permite que las personas que son líderes sean líderes que transforman, que se transforman a sí mismos y transforman a los demás. ¿Ok? Porque mucha gente cree que el liderazgo es aquel que sale en la pantalla de YouTube o que sale en la pantalla de una iglesia de muchísimas personas. Y resulta que a lo sumo, no sé, quiero dar una reflexión muy importante. A lo sumo, no sé si ese es el modelo. Ujú. Porque si tú te pones a ver, el modelo de Cristo no fue ser líder de millones o de miles. Él se concentró en cuántos. ¿En cuántos se 12. concentró? En 12. 12. Y de 12, 12. 3. Y de 3, Entonces, uno era el muchas. amado. Exacto. O sea, yo lo que también veo de otra forma, también que es interesante, que el liderazgo se mide también por la cantidad de gente que tú tienes dentro de la organización en la cual tú puedes tocar y decir, yo tengo más de 100 líderes o más de 1000 líderes. Resulta que, o sea, está bien, o sea, tú dices eso, pero ese carácter de Dios que te permite a ti transformar a otro, te va a permitir invertir el tiempo de mentorear, de manejar y de darle cambios a las personas que son líderes. ¿Te Ujú. explico? Eso es otro. Totalmente. El, el Sí. tercer caso, ¿ok? Oye, es que digo algunas cosas que pueden ser muy fuertes para mucha gente, pero hay líderes, ¿ok? Que, mm,
usan su credibilidad y tienen el peor carácter del mundo. La gente cree que porque tiene un grupo de recursos, muchas veces, o porque tiene ante una cámara o ante un púlpito una cantidad de oportunidades y de habilidades, ¿ok? Resulta que tiene un excelente carácter. No quiero hablar de un líder famoso, televangelista en Estados Unidos. Mucha gente quería y resultó que fue un desastre en el carácter. El hombre hasta perdió el ministerio y todo. ¿Por qué? Porque simplemente su carácter no lo guardó. ¿Me explico? No lo guardó y se metió en pecado y fue un desastre. O sea, el impacto negativo de ese líder fue más grande que el impacto positivo que pudo dar como televangelista. ¿Me explico? Entonces, Sí. uno de los problemas del carácter, ¿ok? Es que de alguna otra forma tenemos que conocer qué es esa palabra. Ahora, si quieres saber qué es esa palabra, cómo se come esa palabra, venga a la conferencia. Vamos a Si profundizar usted más cree, sobre ese tema. o sea, si usted, o sea, uno de los graves problemas del liderazgo es que no entiende cómo buscar la manera de que Dios lo ayude a controlar el carácter. ¿Entiendes? Y Buenísimo. tiene que ver mucho con lo que dijo anteriormente el pastor David. O sea, siempre va a haber situaciones, dificultades, problemas. ¿Entiendes? Y si usted no tiene el carácter que Dios, o sea, si usted no se amolda al carácter que Dios quiere para su vida y para su ministerio, ni se va a poder transformar usted, y va a tener una pelea constante, y va a tener una realidad muy difícil. ¿Y por qué va a ser muy difícil? Simplemente porque además que está peleando con Dios, está peleando con el entorno, está manejándose una gran cantidad de situaciones donde usted está luchando solo para dirigir, luchando solo para liderar. ¿Ok? Entonces, hay que entender cuáles son esas estrategias que lo van a ayudar a identificar su carácter. Porque si usted no, otra de las cosas, si usted no sabe cuál es su carácter, va a ser más difícil buscar la manera de transformarlo. Claro, O buscar claro. la manera, o buscar la manera que Dios lo ayude a que se transforme. Porque o sea, usted, otra de las cosas, no se le ocurra tratar de entender de que usted va a manejar su carácter solo. Si usted cree que esto lo puede hacer leyendo los libros de Engelbert González o los libros de Tim Robbins, el famoso Tim Robbins, que es o los otros famosos, ¿no entiende? O para decir otro, Dante Hebel o lo que sea. Si usted cree que todo eso lo va a ayudar a manejar el carácter como líder, le voy diciendo de que la mejor forma de empezar a tener una idea de cómo manejar el carácter es lo que dijo David, un devocional. Pero un devocional donde de verdad usted tenga el encuentro con Dios y usted le diga a Dios, mire, tengo este problema, ¿ok? Y Dios le hable a usted a través de la palabra, diciéndole, mira, tú eres así, 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 y te veo de esta forma, esta forma, esta forma, y no te lo dice, no te lo dice de una manera espectacular, te lo va a decir a través de la Biblia. Claro, claro, claro. ¿Me Y explico? Otra genera, de las genera cosas, dependencia de Dios, ¿no? Genera dependencia de Dios. Sí. mira, chico, ¿cuál es el versículo más importante asociado al carácter? Sé manso y humilde de corazón. ¿Y quién dijo eso? El Señor El Jesús. Señor. Claro, hay casos de estudio de carácter. No vamos a mencionar acá ninguno. Tienen que venir a la conferencia Fundamentos
de liderazgo transformador, pero tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos fuera de fuera de la Biblia. Por ejemplo, evangelistas o personas de liderazgo muy famosos con cientos de miles de seguidores que caen en pecado, que se divorcian y siguen ministrando como si nada ha pasado, perturbando la visión de la importancia de un carácter en el Señor, de mantener un matrimonio, de mantener a la familia, que es lo más importante, antes que el ministerio de la familia. Y obviamente esto ha perturbado la realidad. Pero quiero hacerle una pregunta. Si pudiera darme dos ejemplos sencillos, sin ahondar mucho, porque para eso tenemos la conferencia, pero dos ejemplos sencillos bíblicos de un mal carácter o un carácter perjudicial y un carácter de bendición. Ok, mucha gente tal vez no esté de acuerdo conmigo, pero el grave problema que tuvo Pablo al decir tú te vas por este lado, yo te voy por otro, Ojo. ¿ok? Con Ajá. Marcos. Con Marcos. ¿Y qué fue Sí, lo que pasó? ¿Qué cuando fue lo que Bernabé, Dios le dijo a él? ¿Qué fue lo que Dios le dijo después de años? que le mandaran a Juan Marcos porque le era importante para su ministerio, le era fundamental O para su sea, ahí ves ministerio. la transformación del liderazgo de Cla- Pablo. Totalmente, estoy de Sí, acuerdo. Yo estoy de acuerdo con esa posición. cierto. Entonces vemos, Entonces, mire, un mismo ejemplo en dos, o sea, el mal carácter, el carácter perjudicial, prepotente, orgulloso, tal vez, del apóstol, sí, del gran apóstol Pablo, el que tanto respetamos y queremos, pero también por el otro lado, después fue sublime y dijo, mándenme los libros y mándenme a Juan Marco porque me es útil, o sea, entendió, comprendió, creció. Genial, genial. Bueno, hay mucha tela que cortar porque podemos ver ejemplos en mismos hombres de buen carácter o de carácter correcto y de carácter incorrecto y cómo terminaron sus ministerios. Una persona con carácter, mientras más carácter tiene, más se parece a Jesús, humilde y manso de corazón. Qué cosa tan complicada. Reflexiones de liderazgo es mi obra más reciente, lanzada a finales de 2023 y está disponible en libro impreso, pero también en ebook a través de Amazon para todo el mundo. Particularmente si estás en Argentina, puedes adquirirlo en Mercado Libre, donde te va a llegar con una nota mía en la que voy a darte agradecimiento directo por tu compra. Reflexiones de liderazgo nace en el corazón y en mi pensamiento para poder ayudar a aquellos líderes anónimos y a aquellos líderes también que no son tan reconocidos, que quieren saber cómo y por qué seguir liderando y hacerlo con una manera excelente. Cuentas conmigo, Reflexiones de Liderazgo está disponible ya para vos. Ahora, aquí entramos en un tercer tema, que es el que yo voy a estar, uno de los que voy a estar tocando el día de la conferencia, el 20 de septiembre, y es acerca del amor. ¿Qué tema tan difícil me asignaron para esta conferencia? Y digo un tema difícil porque todo el mundo a veces queremos ser románticos, queremos hablar de lo fácil que puede ser amar, pero realmente el amor no es un sentimiento, el amor es la esencia, es el corazón de la vida cristiana. Y creo que una de las preguntas que tenemos que pensar es cómo manifestar el amor. ¿Qué es el amor? Que por supuesto lo vamos a definir en la conferencia, quiero explayarme con esto, pero yo lo digo muy rápido. El amor, si usted quiere saber lo que es el amor, mire la cruz. Mira la cruz. Eso es amor. Si usted quiere saber lo que es el amor, más humanamente, porque aquello fue divino, mira una madre con un hijo, mira una madre con un hijo cuando el hijo está enfermo. No estoy hablando de que los padres no podamos, pero estoy hablando de la mujer tiene una sensibilidad muy particular hacia los hijos. Eso es amor. Esta manifestación de amor en el liderazgo, desde el liderazgo, voy a decirlo de esta manera, porque estos temas que venimos hablando tienen una relación cada una. Comienza ya con una vida devocional que se amplía con un conocimiento de Dios a través de la lectura de la palabra, que trabaja en la esencia del ser y mejora el carácter, y después se manifiesta en amor, no un amor sentimental, fileo, sino un amor profundo, un amor de decisión, no un amor superficial, pasional,
Tenemos que aprender a diferenciar entre el sentimiento pasional y el amor genuino. El amor genuino es una decisión, y eso lo vamos a hablar en la conferencia. Creo que el líder cristiano, la iglesia, tiene que aprender a amar. Juan, en una de sus cartas, piden una recomendación, dice que traten bien a los que trabajan para el Señor, a los que van de Ujú. paso ministrando al Señor. Eso lo dice el apóstol Juan en una de sus Sí. cartas, la tercera carta de Juan. O sea, nos habla acerca de cómo debemos tratar a los otros hermanos cristianos que son ministros del Evangelio. Esta falta de amor, que es generalizada y que lo he visto en varios países, me ha llamado mucho la atención. Yo no sé si por el estrés que estamos viviendo en el mundo, por las guerras y los conflictos que estamos viviendo en el mundo, si por el TikTok, el Facebook y el Instagram, la gente se ha desensibilizado, igual que los creyentes, y hemos dejado de dar amor. Que si nosotros conocemos a Dios, caminamos con Dios, si nosotros nos hemos esforzado en tener el carácter de Cristo en nuestra vida, lo que viene y debería brotar en el corazón del creyente, no estoy hablando del líder, estoy hablando del creyente, es amar a las personas. Es amar a las personas, es tratar de cubrir como aquella hermana Marta, que la amamos profundamente. Es más, ustedes conocieron al pastor Alex, y perdón que lo mencione, de Panamá. El pastor Alex, cuando llegué a Panamá hace 9 años, que llegamos a Panamá hace 9 años, él también nos adoptó. Era increíble cómo él dejaba de hacer cosas para ir a visitarnos, para saber cómo estamos nosotros. Esa manifestación es un corazón genuinamente tocado y comprometido por Dios, con Dios. Es saber que realmente el amar es sacrificial. Es a veces dejar de sentirme bien, cómodo, salir de mi zona de comodidad para poder amar a otro. Y yo quiero decirle a aquellos que nos están escuchando y nos están viendo a través de este podcast Palabra de Fe, que yo particularmente creo que nosotros tenemos que subir nuestros estándares y dejar de pensar en tanta comodidad dentro de nuestras iglesias locales y comenzar a buscar cómo amar a otros. Yo hablaba con un empresario, en días pasados hablaba con un empresario que me decía, Engel, yo quiero hacer cambios rotundos. Y le dije, visita un orfaninato, visita un ancianato, visita un hospital donde hay niños con cáncer, con SIDA. ¿Quieres hacer cambios rotundos en tu vida? ¿Quieres ser un líder diferente? Comienza a ser sensible por lo que está pasando con la gente. Eso es amar. Y el amor no es un sentimiento, es una decisión de hacer transformaciones. Que el amor tiene que ver con, como tú bien dices, una decisión, pero también tiene que ver con un entendimiento correcto de lo que es Perfecto. el amor, porque el grave problema que tenemos en esta sociedad y que influencia a la iglesia es que creemos que el amor es pasión, ¿entiendes? Sí, Las pautas de cómo entender el amor no las dicta la iglesia ni la dicta la palabra, la dicta Hollywood, claro, claro, claro. ¿me entiendes? Desde los años Entonces, 50, Hollywood ha es, mostrado que el amor son dos bocas besándose. Ese es el amor ¿no? para Hollywood. Y la gente desde niño piensa, esto es el amor, dos bocas besándose. Necesitamos como líderes, y eso lo vamos a ver en el seminario, si están como queremos que vayan, a entender las pautas de la transformación, de la verdadera transformación del liderazgo a través del amor y Amén. cómo el Wow. amor ayuda a transformar, pero el verdadero amor, no el amor que tenemos de Hollywood. Qué profundo lo que está diciendo. Y los líderes somos responsables. Miren, ustedes, nosotros lo sabemos y los que seguramente nos están viendo y escuchando, muchos lo saben. Los hijos no hacen lo que los padres le dicen. Los hijos hacen lo que los padres hacen. Si los líderes de las iglesias no están amando a Dios, la iglesia no está amando a Dios. Si los líderes no están amando al no creyente,
La iglesia no está amando al no creyente. ¿Saben por qué las iglesias no están evangelizando? Lo dejo hasta ahí y quiero entrar en el próximo tema que le va a tocar al pastor Davy, que tiene que ver un poco con el servicio, uno de los fundamentos del liderazgo cristiano. Y me gustaría saber, Davy, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos cultivar una actitud de servicio en un entorno que estamos teniendo en el mundo donde el poder y la posición es más importante, pero esto también está perjudicando a la iglesia ahora? ¿Te has preguntado cuáles son las bases del liderazgo que Dios utiliza para transformar vidas de una manera poderosa? ¿Estás buscando herramientas prácticas para liderar con propósito y visión? Hola, soy Engelbert González, pastor y director de Líder Ministerial desde Buenos Aires, Argentina. Junto con 2 líderes de trayectoria, te invitamos a nuestra conferencia en vivo, Fundamentos de Liderazgo Transformador, este 20 de septiembre, en celebración de los 18 años de Líder Ministerial, sirviendo al pueblo cristiano iberoamericano. Hola, soy David Márquez, pastor y misionero desde Lima, Perú. Durante esta conferencia exploraremos los pilares esenciales del liderazgo cristiano efectivo en tiempos de cambio. Descubrirás cómo llevar a tu equipo al siguiente nivel. Hola, soy Leonardo Contreras, fundador y director de Estadísticas Cristianas desde Orlando, Florida. Allí te mostraremos cómo aplicar estos fundamentos en tu vida y ministerio para que puedas liderar con impacto y transformar tu entorno. Regístrate ahora mismo en nuestra web esdelider.org y únete a nosotros a través de esta experiencia de liderazgo transformador el 20 de septiembre. No te lo pierdas. Nos vemos en septiembre. Bueno, yo quisiera comenzar donde tú lo dejaste con el tema del amor, porque la definición de amor que tú diste tiene que ver mucho con lo que es la práctica bíblica, lo que es el concepto bíblico del amor. El amor se muestra, se da, eh, primeramente a los de la familia de la fe y también al resto. A partir de allí, el servicio tiene que siempre verse dentro de la iglesia, en el liderazgo, como el líder se antepone su propio gusto, su propia comodidad para servir a los demás. En el ejemplo que tú dabas, por supuesto, esta pastora que pudo bendecirlos a ustedes, ella pudo haberse quedado en su casa, calientita, con la nieve afuera, pero decidió desprenderse de sí misma para servirles a ustedes. Y eso en donde lo vemos en Jesús. Jesús decía, cualquiera de ustedes que quiera ser el mayor, pues tiene que servir a los demás. Ahora, si Jesús dijo eso, es porque lo necesitábamos escuchar, porque si es algo que practicáramos, Jesús no tendría por qué decírnoslos. Y si Buenísimo. nos los dice, porque no lo practicamos. Entonces, ¿cómo podemos eso tomarlo para repudiar lo que no es el servicio? Yo creo que precisamente es atado a lo que es mi carácter, cómo lo trabajo en mi tiempo devocional, porque cuando servimos, nuestra paga está en el Señor. El problema, estoy de acuerdo, en nuestro liderazgo actual es que el servicio queremos es tener la guitarrita para que la gente me vea, o cantar muy bonito, o predicar increíble, o ser el mejor maestro, pero nadie quiere servir limpiando los baños de la iglesia, porque nadie me está viendo. Y cuando escucho la gente afuera y yo estoy ahí con el trapeador, estoy ahí lavando el baño y escucho que la gente está afuera riéndose de otra cosa, pues yo puedo sentirme desilusionado. Cuando servimos en un área que la gente no nos está viendo, pues podemos sentir que no es verdadero el liderazgo, pero eso es incorrecto. Realmente el liderazgo no tiene por qué la gente verme precisamente haciendo o no haciendo algo, sino tiene que ver es lo que yo hago por la persona, lo que yo hago por las personas, por el ministerio. Siempre admiramos a aquel hermanito
se queda hasta tarde o llega primero y abre la puerta. Cuando dicen que hay que evangelizar, él está de primero. Y ese hermanito quizás no es el líder, quizás no es el pastor, pero le admiramos. Le admiramos ¿por qué? Porque está sirviendo a los demás. En el reino de los cielos, Jesús lo decía, o sea, el que quiera ser mayor tiene que ser el que sirve a los demás. Entonces, creo que podemos es hacernos preguntas, o por lo menos para cerrar esto más rápido y no alargarme yo mucho, creo que una pregunta que yo me haría como la audiencia es, ¿para qué estoy haciendo lo que hago o para qué yo sirvo en el área que lo estoy haciendo? ¿Lo hago porque de verdad quiero servir a los demás o porque yo quiero que me vean y eso es mi recompensa? ¿Para qué yo lo quiero hacer? O sea, si yo no soy pastor, por ejemplo, y quiero ser pastor, ¿para qué? O si soy pastor y yo quiero tener una iglesia más grande, no me bastan las 15 personas que Dios me ha dado pastorear, yo quiero 150. La pregunta es, ¿para qué? Y quizás la respuesta sería, bueno, porque queremos expandir el reino de los cielos. ¿De verdad esa es tu motivación? ¿En serio es tu única motivación es esa? ¿O tú lo que quieres es ser exitoso como el mundo nos ve? Que el éxito tiene que ver con muchas personas que tienes en la iglesia, muchas personas que te admiren, etcétera, etcétera. Un canal de Ese sería televisión, predicas canal en de televisión, vivo, una gran eh, un, banda. un local gigantesco y eso es un problema porque no se parecería a Jesús. Y en esta secuencia llegamos a un punto 5, un penúltimo punto, que nos gustaría que el doctor Leonardo Contreras nos hablara un poco acerca de lo que es la influencia y cómo puede un líder cristiano eventualmente saber que su influencia es correcta, es positiva y que está alineada con los principios bíblicos, desde su perspectiva, por supuesto. gran problema con la influencia es que cuando el líder habla de influencia, es más un término moderno que el término antiguo. ¿Me entiendes? Porque el término antiguo fundamental que tiene que ver con esto es el legado. ¿Entiendes? Porque es el legado quien te da a ti la realidad de lo que tú hiciste. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando estemos allá arriba, a nosotros no nos van a decir, oye, tú fuiste influencer, tú fuiste una persona que llegaste a una gran cantidad de gente. Te van a agarrar y te van a buscar en el libro y vas a decir, mira, tú fuiste y fuiste a darle un cafecito con ese frío de 200 grados a Engelbert. ¿Me explico? Tú agarraste y tomaste 3 días para sentarte con los que estaban alrededor tuyo y lograste que esa gente creyera más en Dios y hiciera lo que tú hiciste, que es servir. ¿Me explico? A mí el problema de la influencia es que la gente busca más, que la gente le diga, ah, qué chévere, qué bonito hablaste, este hombre sabe mucho, a que diga, como tú dijiste hace rato, este hermano me ha acompañado a mí durante toda mi vida. ¿Entiendes? Porque la Sí. influencia es un concepto moderno que se ha usado ¿cómo se llama? Estos grandes líderes ¿cómo se llama? De estos grandes líderes del modernismo y del posmodernismo han usado la influencia para hacer de ellos una nueva, o sea, una nueva
característica que permite decir de que lo que ellos dicen es lo que es. El peligro de la influencia de este tiempo moderno es cuando tú tratas de ser popular a cualquier cosa. Bueno, o sea, y viéndolo, viéndolo los ejemplos de los apóstoles, yo sí creo que los apóstoles fueron unos mentores, unas personas que discipularon y entregaron su vida para que las próximas generaciones y los próximos hicieran el trabajo. ¿Entiendes? Porque Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Lo que tú has aprendido de mí, ante muchos testigos, ¿qué es Enséñalo lo a que más? otro. A Enseñar a otro que otro. O tenga sea, la ese, capacidad de ese es enseñar el a otro. modelo, ese es el modelo de influencia. Claro, claro. O sea, el modelo de influencia no es que yo agarre y como tengo gran cantidad de gente, y entonces tengo 2 millones de YouTube, de like, ¿cómo es la cosa? De YouTube, por favor, los técnicos, Seguidores, Y de seguidores. seguidores. seguidores, tengo 2 millones de seguidores, entonces yo soy influencer, y soy influencer cristiano, y yo digo lo que yo digo, la gente lo ratifica. A ti lo que te importa es que te ratifique Dios. Cuidado. Claro, Y como claro. influencer, pero como el liderazgo de influencia, para mí, desde el punto de vista cristiano, es un liderazgo más de permanencia, o sea, de cómo en el tiempo tú te transformas a ti y ayudas a transformar tu entorno. Por ejemplo, yo quisiera saber cuántas de estas personas han sido transformadas, han sido cambiadas, han tomado decisiones y han sido líderes, porque otro de los problemas es que el líder tiene que hacer líderes. Pablo hizo a Timoteo. ¿Me explico? Entonces, Claro. esto de la influencia es, ok, yo soy influencer, todo el mundo me escucha, tengo 2 millones de seguidores, me gano un dineral en YouTube, pero ¿y esa gente cómo Claro. refleja, cómo refleja la devoción a Dios? ¿Cómo refleja el carácter de Dios en su vida? ¿Cómo refleja el amor en su vida? ¿Y cómo sirve? Esa es la influencia. Fíjate tú que, y para terminar, voy a decir algo. Una de las cosas más impresionantes que uno puede ver como cristiano es lo que pasó cuando la gente empiezan a llamarlos cristianos. ¿Por qué los llamaban cristianos, Engelbert? ¿Por qué lo llamaban pastor David? ¿Por qué los llamaban pastores? ¿Por qué los llamaban cristianos? Pequeños Por, cristos. por, Porque se por parecían burla. a Cristo, se parecían a lo que predicaban. No, cuidado, se burlaban, pero la burla tiene que ver, con lo que ellos vivían. O sea, la Claro, gente decía, pero este es el único que habla de Cristo. claro. Exacto. Y vive como Ujú. ¿Entiendes? Cristo y Se parece a no Cristo, come la habla carne como del Cristo. templo y practica el amor fraternal. Claro, eran unos Sí. fenómenos. Eran unos Entonces, fenómenos. Y Prefiere adoran a un solo Dios. ponen la entonces, otra mejilla. esto es que, que tienen que entender, que quien quiera profundizar en esta cosa, en la conferencia, se da cuenta que la influencia nosotros lo tratamos como otro paradigma. Claro, ¿Entiendes? Es otra forma de verlo. O sea, nosotros no podemos entender, o sea, uno de los graves problemas que tenemos es que nosotros metemos los conceptos del mundo de la iglesia, creemos que los conceptos del mundo son los que van a ayudarnos a mantener cuidado. No es que yo esté en contra de muchos conceptos, porque yo hago estadísticas y las estadísticas no están en la claro, Biblia. En el claro. Pero hay que sentido, o sea, la filtrarlas con forma de la hacer la palabra. estadística. Un líder que no tenga influencia no es líder. No es líder, ¿Ok? claro. Pero el Pero liderazgo no vive lo, para la influencia. para la No vive influencia, el liderazgo, porque quiere para el influenciarse. legado, para el Claro. legado, para ver en la persona. O sea, la mejor forma de tú entender que estás haciendo influencia, Engelbert, es ver en las otras personas la transformación que tú has tenido porque Dios los está transformando. ¿Me Claro, idea? Sí. claro. Y con esto, pues llegamos al último tema.
que tiene que ver muy cerca de lo que es la influencia, que es el liderazgo, que es un tema que vamos a estar tocando, es un tema por el cual me apasiona desde hace muchos años. Escribí mi libro Reflexiones de Liderazgo terminé de escribirlo en el año 2023, fue lanzado en el mes de octubre, y hablo acerca de 13 reflexiones para los líderes que tienen que vivir de una manera consona con su escalada de valores. Y yo creo que esto es un cierre de oro, porque aunque el liderazgo genera influencia, también la influencia genera un liderazgo, muy importante lo que está diciendo el pastor Leo, legado, legado. Ahora, desde el punto de vista del liderazgo, hay ciertos elementos que debe entender el líder cristiano, que fíjense algo, que tiene una vida devocional, que conoce a Dios a través del recurso de la lectura y del estudio de la palabra, que se ha esforzado en crecer en su carácter, que genera un corazón que ama a otras personas, a la iglesia y que ama a otras personas, por supuesto, que lo sirve como consecuencia de esto y que ese servicio, como decía David, de ir a limpiar el baño, de limpiar el templo, arreglar la silla, influye en la vida de quienes van llegando, que dicen, yo no quiero tocar la guitarra, yo quiero limpiar el baño porque el que me está sirviendo, la que me está sirviendo, la que fue en aquel invierno a llevarnos chocolatito caliente, nos influyó sin necesidad de que nos estaba liderando. Nos influyó por su amor y por su servicio y por su entrega a Dios. Ahora, el liderazgo es la capacidad que tenemos ciertamente de influir en las personas de una manera intencionada. Y voy a decir esto que es muy clave. El doctor John Edmund Haggai decía que el liderazgo es para influir a las personas para que cumplan el propósito que Dios les ha dado. Y el líder tiene que estar comprometido no con utilizar a las personas, sino ponerlas en el servicio en el que tienen que estar para que Dios desarrolle a esa persona y la utilice Dios donde Dios lo quiere. Entonces, yo creo que el liderazgo cristiano está íntimamente relacionado con la gran comisión. Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por los pecadores. Jesucristo vino a perdonar, a poner su vida para el perdón de los pecados. Y la gran comisión es la comisión, esa misión que nos dejó colaborativa entre toda la iglesia, por eso se llama comisión, de ir, y dice en el griego, mientras vayan yendo, compartiendo el evangelio, las buenas nuevas, van desarrollando discípulos, van discipulando. Es una acción continua que no termina nunca. Voy a aclarar algo. Hitler tenía liderazgo. Quiero que sepan esto. Hitler tenía liderazgo. Nelson Mandela también tenía liderazgo. Pero sus corazones determinaron a quién sirvieron y cómo sirvieron. Entonces, no pensemos nunca que por yo ser evangélico, mi liderazgo es bueno. Ni tampoco pensemos nunca porque tengo una mega iglesia, mi liderazgo es bueno. Esto es un error total. El líder cristiano que vive de una manera consona tiene que, y aquí termino con esto, tener una vida de devoción, de entrega, de amor, de pasión por Dios. Conocer a Dios a través de su bendita y santa palabra porque es la revelación de Dios para nosotros. Su verdad. Y en esta vida devocional Dios transforma nuestra vida y transforma nuestro carácter. Un carácter que debe ser labrado, un carácter que tiene que formarse en las angustias, en el servicio, en el pecado, en los errores. Y después de ese carácter, comenzar a manifestar un amor genuino hacia las personas, primeramente a los de dentro de la casa, dentro de la familia primeramente, después dentro de la casa de Dios y después fuera de la casa de Dios. Y este líder tiene que llegar al servicio como consecuencia de su relación con Dios, de labrar su carácter, de amar, debe servir. Y ese servicio de lavar los pies de otras personas, de alimentar al pobre, de orar en el cuarto a escondidas por personas que necesitan oración, se manifiesta en una influencia natural porque Dios saca a la luz lo que quienes están orando y trabajando en lo privado
y posteriormente entonces Dios se va a encargar de elevar a estos líderes. Y ustedes decían algo muy importante. No importa si tenés 12 en la iglesia, vos tenés que amar a los 12, servir a los 12, buscar la alternativa, y ahí voy con el liderazgo, buscar la alternativa de esos 12, cómo los vas a utilizar, cómo los vas a ayudar a crecer, cómo los vas a ayudar a formarse, cómo les vas a enseñar el devocional, cómo le vas a dar estudios bíblicos, cómo los vas a discipular, cómo les vas a permitir servir y cómo los vas a corregir como pastor, porque ese es el trabajo que Dios nos mandó. Si Dios da de 12, 14, 100, 1000 es otra cosa, pero no debe ser la meta ni el norte de una iglesia. El verdadero líder demuestra el carácter de Dios en su vida. El verdadero líder sirve. El liderazgo cuando usted sirve y sabe que Dios lo está utilizando porque usted le ama y porque usted le quiere buscar y quiere avanzar con él. Yo creo que en la conferencia nosotros vamos a hablar de varios de estos temas, vamos a tener interacción con cada uno de los que va a participar, 20 de septiembre. Pero miren, nosotros tres queremos añadir valor a la vida del creyente. Nosotros tres queremos decirle a usted, pastor, a usted, hermano, diácono, junta directiva, presbítero, a usted, hermana, a usted, servidor, a usted, evangelista, a usted que tiene el don misionero, el llamado misionero, probablemente a vos que estás como joven tratando de comenzar a servir al Señor, que no sabes qué vas a hacer o cómo hacerlo. Nosotros queremos trabajar para todos ustedes, servirles a todos ustedes y decirles lo que por más de 20 años todos nosotros hemos venido aprendiendo de parte de Dios y de cómo vemos que Dios nos ha podido utilizar en el buen sentido de lo que podemos añadir valor a sus vidas. La conferencia del 20 de septiembre, Fundamentos para el Liderazgo Transformador, pretende poderle añadir a ustedes valor, sentido a su ministerio y una renovación espiritual que creemos que es muy importante. Nosotros no queremos influenciarlos a ustedes más. No queremos ser los mayores influencers de ustedes, como decía el pastor Leonardo Contreras. Queremos servirles. Durante 18 años el Ministerio desde Líder ha servido con voluntarios, ha servido con personas en una docena de países. Hemos podido entrenar a más de 3.500 personas, pastores, líderes, más de 200 denominaciones, entre dominaciones, instituciones bíblicas, seminarios teológicos, iglesias, ministerios de servicio, han podido ser atendidos por nosotros. Y sencillamente queremos este 20 de septiembre poder extender la mano para que usted nos acompañe y usted pueda comenzar en una etapa de renovación hacia el propósito y hacia la visión espiritual y ministerial que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. De mi parte me despido. Gracias por este episodio del podcast Tiempo de Liderazgo. Gracias, David. Gracias por participar, de tu agenda. Y doctor Leonardo, gracias por estar con nosotros. Tiempo para que se despidan. De mi parte, bendiciones. Chau, chau. Bueno, también quiero despedirme. Gracias por la oportunidad, Engelbert. Gracias por ese trabajo arduo que has tenido sobre 18 años, tú y tu equipo y David también acompañando y tratando de hacer que aquellas herramientas que se requieren en el liderazgo para estos tiempos. Y bueno, lo que sí les digo que va a ser una oportunidad para que usted vea una perspectiva nueva sobre el liderazgo. ¿Okay? Así es. Amén. Yo quisiera despedirme también. Muchas gracias por la invitación. Lo he disfrutado muchísimo. La conferencia va a ser muy, muy enriquecedora. Creo que vamos a hablar temas que muestran realmente lo que es el liderazgo bíblico y cómo podemos afrontarlo desde cualquier edad y también desde cualquier posición dentro de la iglesia. Todos podemos ser servidores con un carácter de Cristo, llenos de su amor. Todos podemos liderar. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. Depende en el momento donde Dios nos ha colocado en este tiempo. Así que yo les invito a que puedan participar, que seguro va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.